tecnología celular. Quiero confirmar si me están escuchando, por favor. Se escucha, doctor, buen día. Sí, doctor. Buenos días, doctor, si se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto, está bien. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Vamos a solucionar este. Bueno, lo que en realidad tenemos que recordar que este microscopio, ¿sí?, tiene diferentes partes, ¿sí? La parte ocular, la parte de los lentes, que son los oculares, y lentes de los objetivos, ¿sí? Tenemos que ver la parte mecánica, que está formado por el tubo, está formado por el revólver portaobjetivos, que es esto, y este es el brazo, ¿sí?, y este es el pie, ¿sí? Entonces, eso es importante, y además la platina, ¿sí? Y dentro del sistema de ajuste encontramos el tornillo macrométrico, el tornillo micrométrico. En el sistema de iluminación encontraremos también un sistema de lentes, ¿sí? Por ejemplo, está debajo, inmediatamente debajo de la platina se va a encontrar el condensador, ¿sí?, el que condensa la luz en un solo punto, y iris, ¿sí?, o diafragma. Iris ahí, luego viene foco, ¿sí?, y el foco, también les aclaraba en prácticas, aquí tiene un diafragma o iris también, ¿sí?, aquí, propio del foco. ¿De acuerdo? Eso es un recuerdo de todo lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿sí? Ahora entramos a los poderes del microscopio. ¿Qué poderes tiene, qué propiedades tiene el microscopio? Tiene poder de resolución, poder de definición y poder de penetración, ¿sí? Después veremos algunos defectos y aberraciones posteriormente, ¿sí?, de cromaticidad, de esfericidad, etcétera, que hay este tipo de defectos posteriormente. Pero es importante empezar a hablar sobre los poderes del microscopio, ¿sí? ¿Qué es el poder de resolución? ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar de cada uno de ellos. El poder de resolución es cuando el microscopio tiene una capacidad para poder discriminar la distancia que puede existir entre los dos puntos, entre dos puntos. Por ejemplo, acá, ahí está el ejemplo. Esto que nosotros vemos pareciera al ojo humano que está dos puntos unidos, ¿sí? Pero el microscopio va a tener un poder de resolución que los ve así separados, ¿sí? En realidad, una separación mínima debe existir, ¿sí?, entre estos dos puntos, que nosotros no lo podemos observar, esa separación, ¿sí? Esa separación de micrómetros, digamos. Nosotros lo vemos con el ojo humano juntos, como si estuviera unido, pero el poder de resolución del microscopio hace que como dos puntos estuvieran separados aquí, ¿sí? Fíjense, pueden estar separados
digamos, unos micrómetros y nos ve y vemos así al microscopio. El ojo humano vemos así. ¿De acuerdo? El poder de resolución, ¿sí?, del microscopio es de 0.25 micrómetros. Pregunta de examen, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos al poder de definición. También el microscopio tiene esta capacidad de dar una imagen nítida y definida a la muestra que estamos viendo. Se puede ver todo su contorno nítida, ¿sí? Esto se logra gracias a la eliminación de aberraciones cromáticas y esféricas, ¿sí? Vemos, fíjense, estos son con aberraciones y este sin aberraciones. Vemos clarito, ¿sí?, bien definido. Por eso se llama poder de definición, ¿sí? Ahora también hay el poder de penetración. Si vemos el poder de penetración, que cuando observamos al microscopio, va a tener una capacidad de observar con un mismo enfoque. Cuando observamos un enfoque, veremos el mayor número posible de detalles. ¿Entienden? Ese es el poder de penetración. O sea que cuando nosotros miramos al microscopio vamos a ver muchos detalles de las células, de los tejidos. Ahí se llama poder de penetración. Esto va a depender cómo manejamos el sistema de ajuste, ¿sí? O sea, el tornillo micrométrico. Ya les he comentado que el tornillo micrométrico sirve para dar nitidez, ¿sí? Con eso vamos a dar si está nítido o no está nítido, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos facilita el tornillo micrométrico, ¿sí? Ya cargado. Sus micrófonos, por favor, muchachos. Su micrófono, por favor. Bueno. Vamos a entrar ahora al manejo del microscopio, muchachos, ¿sí? Y esto tienen que empezar a trabajarlo en sus prácticas, ¿sí? Con su docente agarrando el microscopio. Estamos en la mitad de ya estamos en más de la mitad de la semana, que ya todos los grupos dominan las partes del microscopio. O deberían dominar todas las partes del microscopio, ¿sí? Y esta mitad, o sea, desde hoy día, o desde ayer, desde hoy día ya empiezan a manejar los microscopios, ¿sí? Empiezan ya a enfocar, ya van a poder enfocar los tejidos y definirlos, ¿sí? Por eso que hoy empieza el manejo del microscopio, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, el microscopio tiene que estar en un lugar óptimo para el trabajo, ¿sí? No puede estar en el banco que nosotros utilizamos para sentarnos y esté inclinado, ¿no es cierto? Eso no. Tiene que ser una mesa bien estable, ¿sí? Fíjense. Primero, verificar la fuente de energía. Hay que ver si hay energía, si está bien enchufado el cable, etcétera. Lo primero. Y otra cosa importante es que hay que verificar que se encuentre en el objetivo de 4X. ¿Qué significa eso? El de menor aumento. Aquí tiene que estar el de menor aumento, sí o sí. Para empezar a enfocar una muestra siempre tiene que estar en el 4X, o sea, en el menor aumento. ¿De acuerdo? Tercer lugar,
Se coloca el portaobjeto acá, sobre la platina. Aquí están las pinzas de sujeción y se coloca el portaobjetos, ¿sí?, sobre la platina. Y luego vamos a alinear el eje principal de los rayos luminosos. ¿Cómo hacemos esto, alinear? Primero, el primer paso de esta alinear el eje principal del rayo luminoso es la fuente de luz. La luz tiene que estar justo en el lugar de la muestra, ¿sí? Ojo, siempre la luz tiene que estar en el lugar de la muestra. Luego hay que escuchar el chasquido. Ya les en clases prácticas les he enseñado que cuando se mueve este revólver portaobjetivos vamos a escuchar un chasquido. Y cuando escuchamos el chasquido es un ruidito especial, ¿sí?, que da más o menos así, el chasquido. Una vez que hace ese chasquido significa que estamos en eje óptico, ¿sí? Y todos los lentes están paralelos para que nosotros podamos ver. Eso significa alinear el eje principal del rayo luminoso. Otro aspecto, comenzar el enfoque, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el enfoque? A ver, veamos si está en el siguiente. Ya. Comenzamos el enfoque entonces. Ya hemos dicho, repasamos, estamos en el de menor aumento. Fíjense, de menor aumento. Este es el de menor aumento, más pequeño. Y ojo que aquí no hay franjas. Primero, hay dos posibilidades. Uno es la siguiente: ascender la platina hasta el tope. Vamos a ascender, o sea, subir la platina hasta el tope. ¿Listo? Una vez que subimos hasta el tope de la platina, luego vamos a mirar por los oculares y vamos a descender con el tornillo macrométrico, siempre con el tornillo macrométrico, muchachos. Descendemos con el tornillo macrométrico hasta obtener una imagen clara, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad, el enfoque de la imagen, ¿listo? Esta es una posibilidad. Ascender la platina, lo subimos la platina mirando por un lado, subimos, no, vamos a ascender la platina mirando por un lado hasta el tope. No tengan miedo, si están en el de menor aumento, no va a chocar con el lente de los objetivos. Ojo, que es importante que no puede chocar la platina con el lente. ¿Ya? Entonces, mirando por los oculares, descendemos muy lentamente, tienen que ser muy delicados, ¿sí? Descendemos la platina y hasta obtener una imagen clara. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, fíjense, esta es otra posibilidad. Mirando por los oculares, o sea, miramos por los oculares con nuestros dos ojos, vamos a ir subiendo poco a poco la imagen, ¿sí? Subiendo la imagen poco a poco hasta obtener una imagen clara. ¿Entienden? El otro es subir y luego mirar y bajar lentamente. Mientras lo otro es, mirando por los oculares, hay que ir subiendo lentamente hasta obtener una imagen clara. ¿Listo? Una vez que tengamos ya enfocado, podemos pasar, cuando tengamos enfocado una vez que tengamos la imagen clara, podemos usar el tornillo micrométrico para dar su nitidez y luego pasar a los otros aumentos. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, aquí se termina de usar, una vez que hayan enfocado, se termina de usar el tornillo macrométrico. ¿De acuerdo? Entiendan muy bien eso. Hasta aquí solo se usa el tornillo macrométrico. Posteriormente, solo se usará ya en los otros aumentos el tornillo micrométrico. ¿De acuerdo? Bueno. Una vez que nosotros hemos cambiado a los diferentes aumentos, ¿cómo finalizamos el uso del microscopio? Siempre, ojo muchachos, hay que volver al menor aumento con el revólver portaobjetivos. Una vez que hemos estudiado mediano aumento a mayor aumento,
y ya queremos recoger el microscopio, terminar el microscopio, siempre tenemos que volver al de menor aumento. Si hemos empezado en el menor aumento, siempre volver al del menor aumento. Una vez que volvemos al de menor aumento, vamos a descender la platina. ¿Sí? ¿Por qué hay que volver al de menor aumento? Y en práctica va a ser más objetivo que pueden confundirse para bajar la platina. En vez de subir, en vez de bajar, pueden subir. Entonces, como está muy cerquita, ¿sí? Muy cerquita el lente frontal de los objetivos, está muy cerca al portaobjeto, puede romper la placa, ¿sí? Inclusive puede romper el lente frontal de los objetivos. Y eso es muy delicado y grave, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado y tengan en mente que siempre se empieza por el menor aumento, se va a los otros aumentos y se vuelve para finalizar al de menor aumento. ¿De acuerdo? Y luego ya se puede descender con mucho más tranquilidad y la platina, ¿sí? Se puede descender hasta el tope de abajo, ¿sí? Y se puede sacar el objetivo, el portaobjeto se saca, ¿sí? Y posteriormente ya podemos el microscopio apagar, ¿sí? Y luego cubrir, ¿de acuerdo? Entonces, es fácil el manejo del microscopio. Ya lo vamos a hacer objetivo en nuestras prácticas. A partir de hoy día seguramente ya está empezando el manejo de microscopio. Vamos. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de microscopios, ¿sí? Por ejemplo, el estereomicroscopio, ¿sí? El estereomicroscopio es llamado también microscopio de disección, ¿sí? Igual es binocular, es para ver muestras pequeñas, ¿sí? Es para observar, por ejemplo, sobre todo parásitos. Fíjense, es directamente acá, ¿sí? Donde está el foco, ¿sí? Ahí mismo está las pinzas de sujeción, se observa, y va a tener un aumento de 40x nada más, ¿no? Puede llegar hasta 100x. No es tan, digamos, tenga gran aumento el estereomicroscopio. Sirve sobre todo, en nuestro medio sirve para ver parásitos, fíjense, las características y morfologías de los parásitos. ¿De acuerdo? También hay el microscopio contraste de fases, ¿sí? El microscopio de contraste de fases es el que va a permitir observar células sin colorear, ¿sí? O sea, no es necesario colorear, es para ver sobre todo células vivas, ¿sí? Y saben que cuando un tejido está vivo, ¿sí? Tiene que pasar para fijación, tiene que pasar muchas cosas. De la técnica histológica va a ser próximo tema. Puede, digamos, alterar muchos aspectos de los tejidos, ¿sí? En este caso, este microscopio ve en vivo, ¿sí? El tejido. ¿De acuerdo? Tienen esa característica. Microscopio de contraste de fases. Este microscopio de contraste de fases es el que va a ver algunas diferencias de los índices de refracción en las distintas partes de una célula. Y de hecho, se puede adoptar perfectamente este microscopio con una placa de retardación y un diafragma anular a nivel del condensador. O sea, tiene esas características, ¿eh? Podemos ver las pequeñas diferencias que existen de estas células, ¿sí? Se llama contraste de fase. Y vemos esto.
en contraste de faz. Fíjense las características mínimas que podemos observar. Inclusive podemos ver estas características de los espermatozoides. En este caso, mira, fíjense, con dos cabezas, ¿sí? Mal formadas. Podemos ver todo eso. Podemos ver estas características. ¿De acuerdo? Vamos al microscopio de fluorescencia. Vamos a ver sustancias fluorescentes, ¿sí? Denominados fluoroforos, ¿sí? Esto sirve para detectar marcadores de moléculas tisulares. Esta técnica de inmunofluorescencia, ¿sí? Con esta técnica de inmunofluorescencia podemos detectar esas moléculas tisulares. Va a funcionar en este rango de la luz ultravioleta. Por eso que tienen esta pantallita que ustedes ven del microscopio de fluorescencia para que no pueda hacer daño, ¿sí? Los rayos ultravioleta, así que vienen acá. Y esta luz ultravioleta está producida por una lámpara de mercurio. Y emiten el rango de luz visible, ¿sí? Entonces, este microscopio de fluorescencia, como su longitud de ondas es la luz ultravioleta, y que la longitud de onda de la luz es más corta, de hecho, la luz ultravioleta es más corta que la longitud de onda de la luz blanca. En este caso podemos mejorar el poder de resolución del microscopio, o sea, podemos ver muchos más detalles, ¿sí? Fíjense, aquí está la característica, un ejemplo de lo que es el microscopio de fluorescencia, ¿sí? Fíjense, ahí está la lámpara de luz ultravioleta, los filtros, ¿sí? El espejo. Aquí hay un filtro para el ojo humano también, porque imagínense si nosotros vemos luz ultravioleta, estaríamos realmente en problemas. Hay un filtro para que no pase la luz ultravioleta, ¿sí? Y coloca aquí los objetivos. ¿Cómo vemos al microscopio? Fíjense, fluorescencia, ¿sí? Como si tuviera luz propia, ¿sí? Estas células, ¿sí? Y vemos con estas características, con un lujo de detalles. Fíjense el núcleo, el citoplasma, etc. ¿Sí? ¿Ve? Como si tuviera luz propia las células. Tiene fluorescencia, ¿sí? Podemos ver de esa forma en este tipo de microscopio. Además hay otro microscopio que es el microscopio de campo oscuro. Esto va a utilizar el fenómeno físico de Tyndall, ¿sí? Ustedes van a ver eso, lo van a ver qué es el fenómeno de Tyndall. Quiere decir que va a haber una difracción de los haces luminosos al ser impactados en forma tangencial al objetivo, ¿sí? Fenómeno de Tyndall. El objeto va a ser iluminado, ¿sí? Todos los objetos son iluminados y se dispersa la luz y hace visible contra el fondo oscuro que tiene esta estructura. Es como si pone como ejemplo como las partículas del polvo iluminadas por un rayo de luz. ¿Alguna vez han visto eso? Cuando es iluminado por el rayo de luz, ¿sí? Por el sol, y nosotros estamos un poquito en la oscuridad, vemos el polvo no sé, el polvo de la suciedad, etcétera, que fragmentos, ¿sí? A través de esa luz. Esa misma característica tiene en este microscopio de campo oscuro para observar.
Fíjense. Por eso todo lo que es transparente va a verse oscuro. Y mientras que las superficies y partículas se ven brillantes. A eso se llama la luz que va a dispersar a todas las direcciones. ¿Y cómo vemos esto? Vemos así, fíjense. Vemos a través de, es un treponema pálido, ¿sí? Lo van a ver, fíjense cómo se puede observar, ¿sí? Un fondo oscuro y las partículas que pueden observarse en el microscopio. Aquí tenemos otro, ¿sí? Microscopio de campo oscuro, por decirlo, ¿sí? Aquí está a mayor aumento, microscopio de campo oscuro. Bueno. Y luego tenemos el microscopio electrónico, ¿sí? Esto es mucho más conocido. Va a usar ya no la luz, sino electrones va a usar, ¿sí? O electrones en lugar de luz visible, que va a dar imágenes mucho más claras. Va a permitir amplificaciones mucho mejores, mayores, etc. Va a ser mucho mejor que el microscopio óptico. Esto debido a que la longitud de ondas de los electrones es bastante menor que los fotones. ¿Sí? ¿Cómo vemos al microscopio electrónico? Fíjense, wow, vemos así. ¿Sí? Aquí tienen, fíjense aquí, seguramente es parte del núcleo esto. Este es el retículo endoplásmico. Fíjense. Es increíble cómo se ve el retículo endoplásmico, ¿sí? Como conocemos en nuestros esquemas. Entonces vemos las características mínimas, ¿sí? La cromatina, vamos a ver, nucleolos, ¿sí? Todo este núcleo, etc. Y vemos, ¿sí? Y podemos observar a colores también así, imagínense. ¿Sí? Podemos ver aquí los organelos citoplasmáticos. ¿Esto qué creen que es? Mitocondrias. ¿Sí? Podemos ver diferentes organelos aquí. Mucho más detalle. ¿Sí? Podemos ver así grande el microscopio electrónico. ¿Sí? Podemos ver, fíjense, estas características, ¿sí? Mucho más definidas, ¿sí? Al microscopio electrónico. ¿Sí? Podemos ver virus, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Podemos ver virus, fíjense. Este es el esquema del virus. ¿Sí? Y aquí vemos, y parece el virus que conocemos famoso, ¿no? En los últimos tiempos. Pero, bueno, como ejemplo, vemos cómo se puede observar todo esto como nuestros esquemas, ¿no? Entonces, son características que nosotros vamos a ver a través del microscopio electrónico. Además, tenemos el microscopio electrónico de Basedow. El microscopio electrónico de Basedow, como su nombre lo indica, es Basedow con electrones enviados desde un cañón. O sea, desde un lugar se envían los electrones, la cual va a medir la cantidad de electrones enviados y va a medir inclusive la intensidad de la zona de la muestra y va a tener la capacidad de mostrar figuras en 3 dimensiones. Y esto se va a proyectar a través de una pantalla. Microscopio de Basedow. Y vemos así el microscopio de Basedow. Este es
uno de los microscopios muy buenos. Aquí vemos el microscopio por el microscopio electrónico de Basedow se llama. Y vemos aquí un óvulo. Fíjense. Un óvulo con todas sus características. Es extraordinario, ¿no? Podemos ver muchos detalles. Fíjense, aquí está un óvulo, ¿sí? En el momento de la fecundación. ¿Sí? Aquí espermatozoides que están acechando al óvulo. ¿Sí? Fíjense. Es increíble lo que puede mostrarnos el microscopio electrónico de Basedow. Además, podemos observar, fíjense, los glóbulos rojos. ¿Sí? Tienen esta característica, ¿sí? Que son como donas. ¿Sí? Fíjense, como donas ahí que están uno sobre otro. Estos son glóbulos rojos. ¿Sí? Glóbulos intensos o gran cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que observamos al microscopio electrónico de Basedow. Por eso se dice que los glóbulos rojos son bicóncavos. ¿No? Cóncavos y el otro también cóncavo. Entonces tiene esta característica. ¿Sí? Vemos aquí otro detalle. ¿Sí? Es como si estuvieran ahí repartidos los dones, ¿sí? Por todo lado. Son los glóbulos rojos. Otros haciendo filitas. ¿Sí? Y les vamos a explicar cuando llevemos células sanguíneas cómo se llaman estas filitas, ¿sí? Y cómo es el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Sí? Vamos a hacer frotis ahí. Ustedes mismos van a hacer un frotis de sangre periférica para ver estos glóbulos. Pero fíjense cómo se observa al microscopio de Basedow, ¿sí? Con todas las características, ¿sí? Con todas las características de una célula. Eso es lo de bueno. Aquí vemos, por ejemplo, inclusive podemos hacer mínimos detalles del espermatozoide, la cabeza y la cola, por ejemplo, ¿sí? Sus características, ¿sí? En la cabeza, en la cola, ¿sí? Todas sus características se puede estudiar, ¿sí? Se puede, digamos, aislar a un espermatozoide, imagínense eso, ¿sí? Solo aislar a un solo espermatozoide sí se puede estudiar. Entonces, son microscopios realmente de alta tecnología. ¿Sí? Y vemos, fíjense, esto es típico, ¿sí? de un microscopio de Basedow, ¿sí? Observando, por ejemplo, un embrión humano. ¿Sí? Aquí ya se está formando un embrión humano a los 6 días. Vemos cómo se va formando el embrión a los 6 días. Increíble, ¿no? ¿Sí? Esto en un microscopio de Basedow. ¿Sí? Fíjense cuántos son, 800X. Claro, en el microscopio, pero de Basedow. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros aprender cada uno de nosotros. Muchachos, esta semana o estos días, hasta el día sábado, ustedes tienen que saber manejar el microscopio. Manejar el microscopio. No se olviden de esto, por favor. Esto es vital, que quede como un mensaje. Siempre tenemos que enfocar el microscopio a partir de aquí, de la franja rojita, el que es más chiquitito, el de menor aumento. ¿Sí? Siempre aquí se enfoca. Jamás se enfoca con estos tres. Siempre se enfoca con el de menor aumento y después que enfoquen y esté nítido, recién pasar al siguiente. Y esto le damos nitidez con el tornillo micrométrico y recién pasar al otro lente de los objetivos. Cada vez que vayan pasando los lentes, el portaobjeto va a estar mucho más cerca de cada uno de estos. ¿Sí? Al principio uno tiene miedo
porque va a estar muy cerca en el lente frontal de los objetivos con el portaobjetos, ¿sí? Pero si ustedes aquí enfocan nítidamente con este lente de los objetivos, seguramente no tendrán problemas, porque esa es la regla. Una vez que vean nítidos, recién pasar acá. Y aquí ven nítido con este aumento, recién pasar, y así sucesivamente. ¿Entienden? Y luego tienen que volver acá al de menor aumento y recién bajar la platina y terminar el manejo del microscopio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la clase, ¿sí? Y no se olviden, generalmente para usar este 100X, que es de inmersión, de objetivo de húmedos, siempre usar este aceite de cedro, ¿sí? Los docentes, muy pocos de los docentes tienen este aceite de cedro, ¿sí? Entonces, generalmente no se usa, ¿sí?, el de 100 Amex, ¿sí? En el mejor de los casos, vamos a usar después, ¿sí? En este momento para enfocar, no, ¿sí? Porque manchamos, ¿sí? La gotita mancha con aceite este lente frontal de los objetivos. Y damos una vuelta y seguimos viendo, vamos a ensuciar la placa, lente frontal de los objetivos, de estos objetivos que no es necesario, ¿sí? Que no es necesario ensuciar con este aceite. Solamente se usa el aceite en este lente de los objetivos de inmersión. ¿De acuerdo? Después, una vez de estas recomendaciones importantísimos, ¿sí?, que ustedes saben que este es nuestro instrumento de este año, que es el microscopio, ustedes tienen que cuidar, ¿sí?, cuidar sobre todo este lente frontal de los objetivos, ¿sí? Al cuidar este lente frontal de los objetivos, ¿sí?, están cuidando todo el microscopio. Por eso les decía que este lente frontal del microscopio es el lente más importante del microscopio, ¿sí? Es el lente más importante del microscopio. Si esto arruinan, rompen este lente, ya no sirve el microscopio. Por lo tanto, ustedes tienen que cuidar. Si rompen, tienen que, no sé, hipotecarse en la carrera de medicina, en histología para pagar este lente. Hay que tener mucho cuidado este lente, muchachos. Por eso que hay que saber manejar el microscopio. Una vez que ustedes cumplan los pasos ya indicados, ¿sí?, inclusive les va a mostrar su docente cuáles son los pasos para el manejo del microscopio, ustedes solamente tienen que repetir lo que dice su docente, nada más, ¿sí? Nada más, que con esto se enfoca, con él de menor a menor se enfoca, está nítido, usamos el tornillo micrométrico y recién pasamos. Pero tenemos que estar seguros que está bien nítido, ¿sí? Eso es, si usted no está seguro que la muestra no está nítido, ojo, ni atreverse a pasar al siguiente ocular. O, perdón, el siguiente lente de los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, con esas recomendaciones, seguramente hoy empezarán a manejar el microscopio, ¿sí? Entonces, bueno, me despido de todos ustedes. Hemos terminado de esta forma las prácticas o las teóricas del día de hoy, ¿sí? Siempre recordando que nosotros estudiamos por estos pacientes que nosotros tenemos, ¿sí? Estos grandes, mis pacientes, que siempre les recuerdo y les llevo en mi mente, ¿sí? Así que por estos pacientes que tenemos son los que nosotros estudiamos y hacemos todo lo posible para aprender mucho más. Así que si no hay ninguna pregunta, terminamos la teórica del día de hoy. Muy buenos días, licenciado. Va a disculpar que lo moleste. No es molestia, adelante. Doctor, las diapositivas lo va a pasar al grupo doc. Ya lo tienen hace una semana atrás, todos ya lo tienen. Así que pregunta a tu compañero y vas a ver que ya lo tiene. Ya te va a pasar, porque esto ya hemos pasado el día domingo a todos. ¿Sí? El doctor Ademar Vega se
se ha encargado, el jefe de CAT se ha encargado de pasar a todos sus textos. Así que ya lo tienen, muchachos. ¿Listo? Gracias, doctor. Buenos días. Sí, aclararles a los estudiantes que incluso se ha creado un classroom de teóricas donde Ajá. ya se asume, tal vez no están revisando el material, doctor, ¿no? Entonces ya lo tienen desde el momento que usted ha enviado, se ha subido Ajá. el material al classroom. Entonces, que revisen, por favor. Perfecto, así que ahí está doctora Ademar Vega, muy buenos días. Él es el jefe de cátedra, así que nos está aclarando que ya está desde el día domingo para la disposición de todos ustedes, toda la presentación, todo las indicaciones, digamos, de las prácticas de esta semana, ¿sí? En detalle, ¿sí? Se les manda a todos ustedes qué es lo que van a hacer esta semana, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, pues, a revisar, muchachos. Buenos días, doctor. No sé ¿Cómo si es... estás? Buenos días, doctor. Gracias. No sería mucho molestia preguntar eso del fenómeno de Tinder. ¿Eso me puede explicar otra vuelta, doctor, por favor? Claro. Vamos a ver dónde está vamos a ubicar el fenómeno de Tinder. Está por acá. Ujú. ¿Dónde está? Estoy buscando un ratito, por favor. Un segundito. Dios, me salí. Creo que me salí un ratito. No es más que el fenómeno de Tinder, son cuando las partículas van a rebotar, ¿sí? Pero enseguida, un ratito, déjenme ver. Ah, sí, aquí está. ¿Dónde está? Un segundito. Estoy buscando. Ya, aquí está. Ajá. Doctor, está en el microscopio de campo oscuro, el Sí, sí, fenómeno. sí, sí. Estoy viendo un ratito, un ratito. Quiero mostrarles, por ser más objetivos, ¿no? Creo que aquí hasta. Cuando hablamos del fenómeno de Tyndall, ¿sí? Ustedes saben que este fenómeno va a tener, digamos, características de algunas partículas que van a chocar entre sí, ¿sí? Van a tener esa característica, pero muy importante, ¿sí? Vamos a ver, quiero mostrarles enseguida. Son partículas que van a chocar unas con otras, ¿sí? Y además van a tener esa característica justo en nuestros choques, ¿sí? Que van a tener estas partículas, van a ver el estado, digamos, de diferentes muestras, ¿sí? En el momento de los choques. Pero el fenómeno de Tyndall no es más que el choque, ¿sí? De partículas. ¿Listo? Partículas, sobre todo puede ser de tipo coloidal o de diferentes materiales, ¿sí? Entonces, solamente es el choque de partículas con el cual nosotros podemos observar, ¿sí?
cuál es, digamos, el fenómeno que da resultado esto, ¿sí? Así que ese es siempre el fenómeno de Tyndall, ¿sí? Siempre nos han enseñado esto, inclusive desde colegio, ¿no? El choque de las partículas, ¿ya? ¿Qué más, muchachos? Doctor, una pregunta. Esa parte de lo que es el poder de definición, Ajá, ¿me lo puede explicar, por favor? ya, vamos a eso. Ver un ratito. Poder de definición. Está por acá. Un poco más. Poder de resolución, poder de definición. Bueno, aquí está. El microscopio, muchachos, tiene muchas capacidades, ¿sí? Como el poder de penetración y como el poder de definición. El poder de definición no es más que va a dar nitidez, que va a dar una claridad, ¿sí? Fíjense, este es un poder de definición que no es buena, ¿sí? Fíjense, está opaco. Pero cuando vemos al microscopio, va a dar un poder de definición, va a haber claridad de la estructura, fíjense, ¿sí? Se ve mucho más claro. Ese es el poder de definición que nos va a dar, que vamos a poder observar con el microscopio mucho más claro todos los contornos de la célula o de los tejidos, ¿sí? A eso se define poder de definición. A eso se llama poder de definición. ¿De acuerdo? Por eso que vemos aquí las células, por ejemplo, ¿sí? Estas son vellosidades intestinales y vamos a ver, ¿sí? Esas cositas blanquitas son las células calciformes y el epitelio cilíndrico. Y vemos con claridad, ¿sí? Bien definidos. Por eso se llama poder de definición. ¿Listo? Ya, muchas gracias, doctor. Listo. Les agradezco la participación de todos ustedes. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. El próximo capítulo que vamos a llevar el día lunes es técnica histológica, ¿sí? Y como esta semana vamos a empezar a manejar el microscopio, vamos a luego ya empezar a preparar los tejidos. Ya tenemos todos los equipos para poder hacer esto. Adelante. Bueno, terminamos entonces, doctor B. Ya, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Tengan ustedes muy buenos días. Buen día. Gracias, doctor, por la Hasta luego. explicación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Vamos a la